Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Bien, has encontrado un país tranquilo, apacible, sí, donde realmente nos aburrimos, donde cuesta mucho encontrar temas, hay que inventarlos, hay que sobreactuar porque realmente no pasa nada y estamos cansados de aburrirnos, pero bueno, es lo que hay, sí, es lo que totalmente, totalmente. Mucho, ¿no? Y todo muy, muy triste en un punto, ¿no? Muy movilizante. Sí. Lo tomes donde lo tomes, de la vida política, la Sí. economía, lo social, los crímenes, lo que está pasando con la investigación de los asesinatos, los femicidios de Lara, Brenda y Morena. Bueno, en fin, es lo que hay. Sí, dentro de este panorama, por supuesto, he visto la última parte del programa y toda la información que iban desgranando con Jan y con Jenny con relación al triple feminicidio. El encuentro entre Mauricio Macri y Javier Milei marca, me parece, un escenario político distinto, porque hasta acá lo que teníamos era distancia, reproches, también algún maltrato más sutil, si querés, pero el encuentro en Olivos, que duró casi 4 horas, como que marca un punto de partida diferente pensando en este tramo hasta las elecciones del 26 y sobre todo la etapa posterior a la elección de mitad de mandato. Sí, sí, bueno, ayer lo confirmaba Carlos Pañi aquí en La Nación, hoy lo termina de ratificar ya con el tuit el expresidente Macri. Sí, claro, a mí me parece un dato sumamente relevante teniendo en cuenta que el gobierno viene de una derrota electoral muy importante en la provincia de Buenos Aires, de algunas derrotas provinciales también, enfrentando una elección crucial el 26 de octubre, porque ahí sí renovará en ambas cámaras la Libertad Avanza. Y porque, bueno, en un panorama económico que se complejizó mucho más de lo que el gobierno hubiera creído cuando pensó en la elección del 26 de octubre. Entonces, la verdad que es necesario que el líder del PRO, que es Mauricio Macri, tome algún posicionamiento. El tuit no dice demasiado, simplemente marca el hecho del encuentro, celebra que, incluso me parece a mí que cuando enfatiza que hace un año que no tenían contacto, es casi, ¿no?, una manera o un pase de factura, como diciendo, todo lo que pasó en este último año, yo no tengo nada que ver porque lo hubiera hecho distinto, porque se lo advertía al presidente. Y en el marco electoral, bueno, Milei es presidente porque un día fueron Macri y Bullrich a decirle, nuestros votos ahora tienen que ir a la Libertad Avanza, ¿no? Sí, decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante. No solo estuvieron Macri y Milei, sino también el ministro coordinador, el jefe de gabinete Guillermo Francos, fundamental para este primer encuentro. No estuvo Karina Milei, no estuvo Santiago Caputo, dos personas que no tienen la sintonía que sí tiene el presidente con Mauricio Macri. Y Mauricio Macri cree que una cosa es Milei con él, y en este caso con Francos, que no cambian la música, pero ya es distinto el vínculo cuando Karina Milei y Santiago Caputo tienen algo para decir sobre la relación y sobre lo que conversan. Claro, bueno, el expresidente Macri había sido sumamente crítico, tanto de las figuras de Karina Milei como de Santiago Caputo, incluso los responsabilizaba a ellos, creo yo también, para eludir la confrontación directa con el presidente Milei, en todos los contratiempos, ¿no?, que iba teniendo la relación, o en todo lo que el presidente Macri planteaba, le decían sí, o en reuniones privadas con el presidente Milei, y luego desanudaban eso que se había conversado Karina Milei y Santiago Caputo. Acá la ausencia de ambos me parece que es una señal. Igualmente es muy escueto, es muy ascético el tuit de Macri, ¿no? Porque cuando dice, le dije al presidente Milei todo lo que yo pensaba de la situación del país, no sabía si es bueno o malo. Yo creo que es más malo que bueno. Por eso, ¿no? Me parece que no decirlo es más malo que bueno, coincido con vos, pero dice, no le dije que estoy de acuerdo en el rumbo y que entonces, como solía decir, ¿no?, que es el camino correcto. No dijo nada, le dije lo que pienso de la situación del país.
yo creo, como vos, que es más crítico que celebratorio. Sí, sí, hay una concordancia respecto del rumbo, macroeconomía ordenada, superávit fiscal, apertura, desregulaciones. Creo que en eso no hay ninguna disidencia. El tema pasa por lo político, la relación con las provincias, las alianzas electorales para este 2025 y también algunas cosas vinculadas con la gestión del Estado. Creo que ahí están las principales críticas que puede hacer el expresidente a la actual administración Milei. Sí, sin duda. Y además, bueno, mucho de los modos, de los gestos, También. de las cuestiones vinculadas con el republicanismo, con alguna de esas banderas Sí. que el PRO solía siempre Sí. esgrimir, ¿no? Lijo en su momento. Sí, sí, totalmente. La reglamentación de la ley de acceso a la información pública, bueno, todo lo que hay en relación a las investigaciones por causas de corrupción que hoy rodean ya al gobierno del presidente Javier Milei, Sí, ¿no? cierta oxigenación del gabinete, además de un reseteo en lo que es la política del gobierno. Me parece que hay más críticas dentro de una concordancia, no me parece menor, respecto del rumbo económico que los dos pretenden para la Argentina, más allá de las velocidades y de los contextos. Yo sé que al presidente Milei le agradó, digamos, la última declaración pública que hizo el expresidente Macri cuando fueron a consultarlo respecto de la situación de un gobierno que hoy está en un escenario de mayor debilidad, y dijo algo así como: yo no especulo, ¿no? Sí. De modo que Hay que ser prudente también, sí, dijo. Sí, eso sí. sé que cayó bien del lado del presidente Milei y propició o facilitó que el encuentro se diera rápidamente. Y al mismo tiempo me pregunto si las 4 semanas que quedan alcanzarán para que Macri mueva alguna pieza, teniendo en cuenta que lo que nos mostró después el desagregado de la elección en la provincia de Buenos Aires era el ausentismo, el votante pro o aquel voto, ¿no?, que le permitió ganar al balotaje a Milei y superar ese piso que no sabemos hasta dónde llega después el techo del 30%. Entonces, acá el votante del PRO, el que quedó un tanto desencantado, el que con los Penato candidata en la ciudad y la fragmentación del voto no peronista le permitió después ganar a Dorni, ¿el expresidente Macri tendrá algún gesto más vinculado al electorado del PRO diciendo, bueno, hay que apoyar a esta gestión? No lo sabemos. No lo sabemos. Paula Rossi, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Te invitamos a participar de este diálogo, de esta apertura del pase. Bueno, sí, es una novedad que tuvo, yo creo que al gobierno en medio de la campaña de cara al 26 de octubre le viene bien, sabiendo que fue una campaña muy radical la que tuvo en la elección bonaerense y que no tuvo los frutos que el gobierno esperaba. Entonces ahora está tratando de reconstruir aquellos puentes que le habían sido fructíferos y que después se le complicó la relación porque el mismo gobierno pensó que bastaba con su propia impronta para alcanzar un buen resultado electoral. Creo que Mauricio Macri hace un gesto, pero no es una concesión total la que le hace al gobierno de Javier Milei. Bueno, hoy Mati Moreno lo contaba bien en la nota, le plantea una serie de temas que Macri considera que se deben reforzar, como por ejemplo el tema de la gestión, habla un poco del tema de las privatizaciones, de cómo va a venir el gobierno después del 27 de octubre, o sea, posterior a la elección del 26. Eso lo contaba Mati. A mí también lo que me decían es que Macri siempre valora cómo viene el rumbo del equipo económico, la actuación de Luis Toto Caputo, que también integró su gestión en su momento y que es un funcionario que viene de extracción de PRO, que tiene ciertas diferencias, por supuesto, con todo lo que es más el ala más fanática, si se quiere, más radicalizada del gobierno, que eso es algo que le plantea a Milei y que vuelve a insistir con tender puentes con los gobernadores aliados. Sí. Ojo, porque Macri también tiene un pie ahí en ese grupo de gobernadores. Sabemos que Nacho Torres es muy cercano a Macri, Schiaretti siempre tuvo una relación muy aceitada con Macri. Puyaro también tiene buen vínculo. Puyaro, sí, claramente. O sea, Puyaro, la vice de Puyaro, la candidata de Puyaro en la provincia de Santa Fe es Gisela Scaglia, que viene del riñón amarillo y es también macrista. Entonces, del macrismo más reacio, si se quiere, a la gestión de Milei, más alineada con la gobernación provincial. Entonces, ahí hay algunas conversaciones que yo entiendo que faltan y, por supuesto, todo lo que se pone en debate hacia adelante es cómo hacer la segunda parte del gobierno de Milei y va a depender mucho de cómo le va la elección. Si al gobierno no le va bien, yo creo que sí o sí va a tener que recurrir al PRO. Si al gobierno le va bien, bueno, ahí se verá si puede seguir con lo propio. Hoy Nacho Torres decía esto sobre Javier Milei.
en una situación muy compleja, y en ese momento donde el presidente de la Nación no había pasado por distintas situaciones como el caso Libra o el caso Andis, donde hoy se anima hasta el cafetero del Consejo Deliberante. En ese momento teníamos un presidente con 80% de imagen positiva, violento, que nos trataba de degenerados fiscales, que se reía con sorna de nuestras fiestas populares, y con dolor veíamos cómo en una conferencia de prensa se reían de los nombres de nuestros pueblos, se reían de nuestras fiestas populares, que son fiestas que reivindican nuestras raíces, nuestra cultura, y son fiestas que generan trabajo. Y no permitimos que nos falten el respeto, no permitimos que nos pisen la cabeza, no. Ahora, te propongo que escuchemos a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. Es un tono que creo corresponde prestarle mucha atención, porque me imagino que en la conversación Macri-Milei algo de esto habrá aparecido, pero es algo que aún con esta promesa o esta garantía de bajar un cambio, de escuchar, de tender puentes, hay mucho reproche. Lo que planteaba Torres es muy contundente, y escuchemos palabras del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Las provincias argentinas, los correntinos, los santafesinos, los cordobeses, tenemos que mandar diputados a Buenos Aires para discutir los intereses de nuestra provincia. Pero estamos debatiendo los intereses de la casta que está enquistada allá en el gobierno nacional, que cada vez que pasa un gobierno se van cambiando de partido político, pero son exactamente lo mismo. Hay también un unitarios y federales dando vuelta a la 2025, y para completar el combo, y después por supuesto abrimos la puerta a tu análisis, Débora, vamos a escuchar lo que decía el gobernador de Jujuy, Zaire. Dale. Pensamos que gestionar como lo está haciendo este gobierno, que la única herramienta de gestión que tiene este gobierno nacional es la motosierra, estamos perdidos. No vamos a ningún lado si pensamos que esa es la única herramienta que necesitamos para gestionar y para hacer grande al país. Es verdad que lo necesitamos, pero también necesitamos esta sensibilidad, también necesitamos orden presupuestario, equilibrio presupuestario, superávit fiscal, pero no a costa de la gente. Nosotros no estamos con eso, pensamos diametralmente respecto de eso y queremos un gobierno que esté al lado de la gente, que esté cerca de la gente, que atienda a los más vulnerables. Bueno, yo, a ver, no desconozco sin ningún lugar a dudas que cuando cada uno de estos gobernadores habla, primero que está en clave electoral, estamos todos enfrentando un proceso eleccionario, y que siempre la relación del poder central con las provincias está atravesada por el dinero. No lo desconozco en absoluto. Ahora, dicho esto, mucho de lo que está pasando con estos gobernadores y sus discursos está atravesado por el modo, el estilo, el destrato, el resentimiento que el presidente Milei ha generado con sus palabras en este tiempo que lleva como presidente. Lo decía recién Nacho Torres, ¿no? Hacía alusión a improperios, injurias, faltas de respeto, y eso que parece inocuo, que te lo vendían como el lenguaje de las redes, que los jóvenes que no se entienden, eso genera consecuencias y tiene consecuencias políticas, y acá las tenés, ¿no? Clarísimas. Sí, coincido plenamente. Hasta Torres hacía referencia a burlas por nombres de las ciudades, de las fiestas populares. O sea, tienen un talonario, hablame de ingresos brutos, hay facturas, hay un montón, un IVA pendiente muy largo. Hablando de IVA, querido Leandro Gavín, buenas tardes. Las jornadas económicas son tranquilas, hay cierta turbulencia. ¿Cómo cerró todo hoy? Turbulento es poco, te diría, Juan, obviamente. Sí. Y Débora, cierre del mes aparte, le da un picante adicional a una suba
del dólar muy fuerte hoy, subió mucho también el dólar financiero, el dólar oficial. Reservas cayeron 748 millones de dólares. Oficialmente el Banco Central dice que hubo 120, que corresponde básicamente a deuda con organismos internacionales. Acá dice sin intervención, pero claro, bajan respecto a ese 41.100. Exactamente, al dato de ayer. Lo que dicen las mesas de dinero, porque eso veremos después alguna información oficial si es que la hay, es que el Banco Central salió a intervenir. El Banco Central por el Tesoro, o sea, es el agente financiero del Tesoro Nacional, vendiendo, dicen en el mercado, algo así como 500 millones de dólares. Sería por intervención del Tesoro. ¿Por qué? Porque el dólar había arrancado 1.380 el mayorista y rápidamente se fue a 1.400 y pico. 1.435 fue lo que se operó. El Banco Central, de vuelta con dólares del Tesoro, puso un bloque importante en el mercado para bajar el tipo de cambio. Muchos dicen, esto es fin de mes, es típico de fin de mes. Obviamente a un par de semanas de las elecciones es bastante más tumultuoso, pero tenés este escenario. Río País 1.204. Río País 1.204. El contado con 1.500 en momento de zozobra antes de la intervención de Scott Bessent. Y había bajado a 900 con la buena onda de Scott Bessent. Exacto. Y ahora estamos de vuelta a 300 puntos arriba. Sí. La brecha también es otro dato, 1.540 está el dólar contado con liquidación y fíjate cuánto está el dólar oficial. Ya hay 134 pesos por dólar. Tenés una brecha de vuelta importante y ahora obviamente toda la expectativa es la reunión de Milei con Trump, a ver si tenemos una noticia, ya no de anuncios, porque ya estamos llenos de anuncios, sino de que se active alguna línea para salir por lo menos a poner la plata arriba de la mesa. Ahora, lo que yo preguntaría viendo esa placa, independientemente de que no ha servido de mucho, por lo menos el tuit, si bien fue ya promediando el mediodía, pasado el mediodía de la reunión con Trump en la Casa Blanca, la bilateral, pero ¿qué va a pasar con el próximo índice de inflación? El de septiembre por lo menos lo tenemos no asegurado, pero lo que dicen las consultoras, ayer hablamos con Fernando Marul también. Entre 1,9 y 2,3. Entre 1,9 y 2,3, exactamente. Todavía contenido, porque el gobierno está utilizando dólares para que el tipo de cambio oficial, con el cual se marcan todos los precios de la economía, bueno, no suba demasiado. Débora, sumamos en este pase a Ricardo Delgado. Hola Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo la ves? Bueno, me parece que más que anuncios y tweets, ahora hacen falta apoyos concretos, ¿no? Lo que estamos viendo en estos 2 días de la semana en los mercados financieros es que no estamos viviendo momentos de zozobra como los que tuvimos esos últimos 3 días previos al anuncio del secretario del Tesoro americano, pero evidentemente, digamos, de vuelta, el 26 de octubre empieza a quedar una vez más lejos. Parecía que se había cortado, que octubre estaba cerca y ahora parece ser nuevamente un camino bastante sinuoso y creo que hacen falta de vuelta ya anuncios más concretos. ¿Qué tipo de anuncios? Bueno, lo que estamos viendo, a mí lo que me preocupa es que de vuelta el riesgo país haya subido tanto, quiere decir que ha vuelto de alguna manera la incertidumbre acerca de la capacidad de pago que tiene la Argentina de la deuda en dólares que vencen los 4.200 millones concretamente que vencen en el mes de enero, ¿no? Me parece que los tenedores de bonos vuelven a tener miedo en relación a eso. A pesar de Bessent, a pesar de Trump, a pesar de todos los anuncios, ¿aún así hay miedo a la incapacidad de pago que tenga la Argentina, Ricardo? Y eso es lo que parece ser, indica el riesgo país, ¿no? El riesgo país básicamente es la contracara del precio de los bonos. El precio del bono cae, sube el riesgo y esto me parece que está indicando esto justamente. Hay una mayor incertidumbre, una menor, digamos, percepción de tranquilidad. Si bien la semana pasada, como decía Leandro antes, había perforado incluso los 900 en algún momento de la semana, ¿no? Ricardo, ¿puede haber alguna especulación en cuanto a riesgo país, cotización de bonos, etcétera, de un hipotético resultado electoral adverso para el gobierno el 26 de octubre? Bueno, siempre estamos, que hay una elección, estamos en periodo de turbulencias en Argentina, la dolarización de portafolios existe siempre. Me parece que yo, digamos, lo que veo es que al gobierno que hizo mal las cuentas, digamos. Creo que se quedó sin nafta antes de llegar al 26 de octubre, digamos. El acuerdo con el fondo estuvo incompleto, el gobierno se equivocó en su estrategia inicial de no acumular reservas. Esto generó, insisto, en aquellos que tienen deuda en dólares, la sensación de a dónde van a salir los dólares. El fondo en algún momento, cuando se empezaron a vender dólares, dijo, bueno, hasta acá lleguemos. No lo dijo oficialmente, pero claramente, incluso el tuit de la que negoció con la Argentina, la economista jefe que hoy está en Harvard, Gita Gopinath,
dijo, bueno, Argentina tiene que acumular reservas. ¿Qué era lo que el fondo le pidió? Y el equipo económico dijo, no, yo si ordeno el mundo de los pesos, si tengo superávit fiscal, los dólares aparecen solos. Y aparte, Ricardo, hay un tema, ¿no? El gobierno habilitó para que liquiden 7.100 millones del campo y lo que hay de información oficial, hasta menos hasta ayer, compró solamente el 44%. O sea, ni siquiera se compró los 7.000 que rápidamente se lanzó al mercado. Cosa rarísima, ¿no? Exactamente, y bueno, hay que ver qué pasó hoy con el Tesoro, dato que llega con 2 días de rezago, pero probablemente el Tesoro haya vendido dólares en el día de hoy, probablemente. Sí, y este es un dato, decíamos, a mí me dijeron recién de las mesas de dinero, alrededor de 500 millones de dólares, veremos qué pasa por ahí. Claro, por eso pero no dice, es una caída de 748 por eso dice sin intervención, porque el central no lo vendió y el Tesoro lo hace con, lo hace con dólares del Tesoro. Lo hace por cuenta y orden del Tesoro con dólares del Tesoro. Claro, exactamente. Digamos, el Tesoro tiene en el Banco Central una cuenta, dos cuentas, una cuenta en pesos y una cuenta en dólares, como cualquiera de nosotros, en donde acumula pesos y dólares, ¿no? Todavía esto no ha llegado, en cualquier análisis aparece, no ha repercutido en traslado a precios. ¿Crees que a partir de octubre puede pasar? Bueno, la última semana, Juan Pablo, alimentos y bebidas se aceleró. La última semana de septiembre se aceleró. En analítica nosotros tenemos una inflación para septiembre del 2.1 y probablemente si esto no se ordena, octubre sea todavía más alto. Ahora, Ricardo, vos decís, si esto no se ordena y decís también falta un montón para octubre, que es cierto, vos decís que el gobierno tiene que lanzar un nuevo paquete de medidas. ¿Qué harías si tuvieras que decir, bueno, hay que abordar esta situación porque de esta manera no se llega bien a octubre? Mira, yo lo que decía, Paula, antes de conocer el anuncio de los Estados Unidos, anuncio muy fuerte, digamos, y que permitió obviamente ordenar la semana pasada las expectativas, cosa que en estos 2 días parece ser que se desarmaron nuevamente. Yo planteaba que el gobierno tiene que dar una señal muy concreta de capacidad de pago de la deuda en dólares para el mes de enero. O sea, el Tesoro tiene que decir, yo voy a acumular los dólares suficientes para pagar en enero, quédense tranquilos. Eso a mi juicio descomprimiría, incluso si el gobierno logra captar dólares, anunciar un mecanismo de recompra anticipada de esa deuda de acá a fin de año, de modo de dar tranquilidad y certeza a una variable que es absolutamente clave para la Argentina, que es el riesgo país. Ahora, yo perdón, me preguntaba, ¿qué más hace falta para dar algo de certidumbre respecto de la capacidad de pago de la Argentina cuando, estoy tratando de parafrasearlo de memoria, ¿no? Besen dijo, haremos todo lo que sea necesario, todo lo que haga falta. Digo, ¿qué más? Y si, en el horizonte ves, Ricardo, que después de la elección del 26 de octubre el gobierno tendrá que ir indefectiblemente a otro esquema cambiario. Bueno, yo creo que el esquema cambiario ya murió tal como estaba concebido en el acuerdo con el fondo. Ya el piso de 940 pesos, bueno, quedó en la nada. Hoy el piso podría ser el valor actual. Ni hablemos del presupuesto, ¿no? Bueno, ni hablar, ni hablar del presupuesto. Digo, creo que este tipo de movimientos en las variables financieras indican que no solamente que octubre está lejos, el 26 de octubre está lejos, sino que va a haber que resetear todo a partir del 27. Y el problema es que como todos los agentes económicos, los que toman decisiones de inversión, digamos, decisiones financieras en los mercados, saben que eso va a pasar, bueno, tratan de anticiparse. Por eso digo, el gobierno tiene que de alguna manera dar señales bien contundentes acerca de su capacidad de pago concreta, más allá de los anuncios de Besen, que obviamente son importantes, pero que en el día a día de los mercados los dólares no están. Ahí, Ricardo, hay que ver qué pasa el 14 de octubre. Claro, una fecha clave, ¿no? Digo, imagino si Besen dice, bueno, de las palabras vamos a los hechos. Es 30 de septiembre, faltan 2 semanas. Bueno, pero claro, por eso como 14 y no el 20 y pico. Pobre Débora, viene de un periodo paradisíaco, vacaciones, todo hermoso, pero en la Argentina 2 semanas es un año. Toda la intensidad. Bueno, pensemos que antes de que se produjeran los anuncios de Bessent y el encuentro de Milei y Trump en el contexto de la ONU, la Argentina había dilapidado 1.100 millones, corríjame ustedes, digo de memoria la cifra, en 3 días. Sí, exactamente. Sí, y recobra importancia eso de no haber engrosado las reservas cuando el dólar estaba más cerca del piso que del techo, y la intención del gobierno fue: no vamos a intervenir, solamente vamos a comprar en el piso y a vender en el techo, cuando había un margen muy propicio para comprar reservas y engrosarlas ante cualquier eventualidad. Nunca es malo tener
más reservas, o sea, no hay un contexto negativo. No, claramente, Juan Pablo, lo que sucede es que el gobierno tenía el diagnóstico de que no hacía falta acumular reservas porque los dólares iban a aparecer si vos hacías lo que tenías que hacer en el mundo de los pesos, o sea, sacando pesos y secando la plaza, los dólares iban a aparecer. De hecho, hubo hasta incluso que no funcionó esta idea de el plan blanqueo. La dolarización del dólar del colchón, exactamente. Sí. Bueno, todo eso no funcionó porque, a ver, el equipo económico sabe que es incombustible, finalmente los pesos o los dólares son el lubricante que hace falta para que la economía funcione. Bueno, los dólares no aparecieron y además, lo reconoció hoy a la mañana el presidente, la actividad económica se cayó. Porque se cae básicamente porque hay poco lubricante para hacer transacciones. Voy a sumar al gran pase con Débora, la ciudad de Mariano Roa. Mariano, ¿cómo va todo? Tardes. Está bueno quizá charlar del tema político más allá del económico. En el gobierno están muy preocupados, sobre todo teniendo en cuenta cómo esto afecta la agenda política que el gobierno quiso volver a ocupar después de lo que fue la ayuda de Estados Unidos. Y evidentemente, hoy por ejemplo, hace un ratito se conoció el tema de debido, ¿no? De una nueva condena, la tercera condena de debido, que en otra ocasión hubiese sido un tema muy de charla de los medios de comunicación. Hoy no lo es. Hoy es todo el gobierno y probablemente con información negativa. A esto hay que sumarle el tema de Espert, que es otro gran tema que va a pasar con la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Pero remarco con esto porque ni siquiera Mauricio Macri pudo de alguna manera llevarle tranquilidad al gobierno. Ayer hubo charlas, ayer no, el domingo, charlas entre Mauricio Macri y el propio presidente de la Nación. Esto fue obviamente a raíz de una llamada que hizo el propio Guillermo Francos. Lo que remarco es, y estaría bueno quizás analizarlo, el gobierno qué puede hacer de diferente de lo que está haciendo ahora para que le vaya mejor de lo que le fue. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Qué puede hacer? Ahora, Mariano, abriste una puerta ahí muy interesante. Dijiste, no se sabe qué va a pasar con la candidatura de Espert. En estas horas hubo incluso referentes muy cercanos al gobierno que estaban diciendo que si Espert no daba una explicación, una declaración... Fantino. Sí, bien contundente, en donde se sometiera a cualquier cuestionamiento de qué pasó, por qué, debía hacerle un favor al gobierno corriéndose de alguna manera. Mucho hablamos de la candidatura de Espert cuando se conoció el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, diciendo quizá como el cierre de las inscripciones había sido el 17 de agosto, ya no se podía cambiar y no sabíamos si era el mejor candidato porque en la provincia había habido otro tipo de mensaje, ¿no? Sí, en además las urnas. El tono de Espert, ¿te acordás que hablábamos mucho del perfil de Espert? Ahora, lo que no sabíamos es que iba a aparecer además este elemento nuevo, ¿no? Sí. Milei usa un concepto que en un momento le escuché a Aníbal Fernández, esto de alta peluquería. Milei habla de chimentos de peluquería con relación a Espert. Hasta ahora el único argumento es una campaña del kirchnerismo para sacarlo de la escena, una operación, pero la realidad es que es un tema que hace bastante tiempo tiene pendiente a Espert con la política y con la explicación. Vamos a recordar lo que... Esta es la frase de hoy de Milei. Dijo, es otra operación más, chimento de peluquería, son operaciones para ensuciar. Y Milei recordó los casos de Olivera en la ciudad de Buenos Aires, del propio de Narváez en el 2009, creo. Después obviamente a Espert y a Patricia Bullrich con el tema Maldonado. Es cierto que todo eso ocurrió. También es cierto que en este caso hay un tema puntual, que es una investigación en Estados Unidos y una corroboración de la justicia norteamericana que dice que efectivamente hubo movimiento de plata con personas que están involucrados, según la justicia norteamericana, con cuestiones de narcotráfico. Sí, a ver, eso es lo que hay. Lo de Enrique Olivera se demostró que fue una operación. Sin duda, pues fue una operación y hasta hay responsables. Ahora, acá deben demostrar, más allá de esta defensa de es una operación, es un chimento de peluquería. Claro, yo vuelvo a lo anterior. El gobierno, teniendo en cuenta siempre acá qué pasa en la cabeza de Milei, qué pasa sobre todo en la cabeza de Karina Milei y de Santiago Caputo. Dicen, nosotros tenemos que fortalecernos para la elección. Y hoy el gobierno lo único que hace es salir a buscar bajar malas expectativas desde el tema desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Su principal candidato, el elegido por el propio presidente, acá no hay que echarle la culpa a nadie. Él lo eligió, Javier Milei, a pesar de que muchos le remarcaron que no era el indicado, varios. Inclusive alguien que habló el domingo con el propio Javier Milei, le dijeron, mirá que vas a tener problemas porque es alguien que tiene quizás
algunos cuestionamientos, no solo en la justicia argentina, sino en la justicia de otro país. Esto ya se sabía. Pero de Mariano, antemano. acordate que Esper fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. Y hay un video de Esper diciendo Javier por Milei. Obviamente que tiene una relación anterior y Milei decía profesor, pero Esper le dijo, Javier, vos sos el político más casta. Y habló con dureza respecto del hoy principal impulsor de su candidatura. Sin duda, hoy el gobierno, repito, siempre quiere buscar el centro de la escena, buscar ellos mismos ser la iniciativa para la agenda política y económica de la Argentina. Lo han logrado en todo el 2024 y buena parte de este 2025. Ahora da la sensación que el gobierno está absolutamente desconcentrado y que no logra de alguna manera empezar a buscar propuestas que seduzcan al votante para el futuro. Hoy todo lo que tiene que hacer es explicar malos movimientos. Sí. En lo económico, por el tema evidentemente de las tasas de interés, que lograron que la economía entre probablemente el mes que viene o el otro mes en recesión. Ojo con eso, vamos a estar hablando de una economía en recesión cuando Milei hablaba de un pedo, un buzo, ¿no? Hablaba de eso. Sí, vos necesitás para técnicamente entrar en recesión 2 trimestres consecutivos. Claro. O sea, medio año. Sí, por ahora, y hasta, no sé, decime, Ricardo, ¿hay algún tipo de piso a nivel de actividad en ese sentido o lo ves todavía cayendo? Los datos oficiales mostraban caída, quizás un poquito menos. La actividad está estancada desde marzo. Claro. Se mueve 0,1 arriba, 0,1 abajo, pero está ahí desde marzo. A nosotros en analítica, agosto nos dio 0,1 arriba. Claro, septiembre probablemente. Comentando que agosto por ahí tuvo no, estadísticamente es un rebote. Es un rebote muy chico. Claro. Ya la economía, digamos, de vuelta, el presidente lo dijo hoy a la mañana, ¿no? Ya no crece al 6. La economía. Se dice que está desacelerando, no es lo mismo que está cayendo. En realidad está cayendo. No, si vos lo comparás contra el mismo trimestre del año pasado, probablemente estés creciendo a la mitad, alrededor del 3. Pero claro, ahora ya te comparás con el mejor periodo de la era Milei, que fue el segundo semestre del año pasado. Probablemente tengamos un último trimestre del año recesivo porque lo más probable, vinculándolo con lo que hablábamos antes, después de las elecciones, es que haya algún salto cambiario y algún reseteo de política económica que haga que tengas más inflación y una caída de la actividad. Paula, ¿hubo definiciones económicas de Milei hoy en la entrevista? Sí, si quieren vamos a repasar algunas de las cosas que dijo el presidente hoy. La economía se venía expandiendo, la inflación a la baja, pero salieron a romper todo. Es la consecuencia de un grupo de forajidos. La vocación destructiva del kirchnerismo no es gratis. Se refiere a la baja en el índice de confianza en el gobierno y le echa la culpa a Milei, sobre todo, a lo que fue la avanzada en el Congreso de la oposición con determinados proyectos que hicieron caminar y con ciertos vetos que le revirtieron en el Palacio Legislativo, diciendo que tenía que ver un poco con estos problemas en la actividad económica, poniendo siempre el presidente el foco en la vereda de enfrente. En el afuera y no en la gestión propia. Pero también es cierto que lo que ocurrió en el Congreso es verdad. Esas leyes que se aprobaron por mayorías muy amplias que van en contra de los intereses del propio gobierno ocurrieron. Pero eso también deviene de la mala gestión política del gobierno, porque muchos de los que votaron en contra de los intereses del Javier Milei pudieron haberlo hecho de otro modo si se hubieran tendido los puentes necesarios. Entonces, es cierto que hubo un grupo mayoritario en el Congreso que le generó un problema al gobierno, pero eso devino de la gestión o la falta de gestión política previa. Sí, y se puede entender la apuesta a la polarización como estrategia narrativa, pero no sé si le va a alcanzar, o sea, echarle la culpa de todo al kirchnerismo, más allá de algunas situaciones verificables que hemos analizado, puede ser una estrategia de campaña. Yo no sé cuánto esto le puede redundar en votos y sobre todo cuánto de la propia responsabilidad de la gestión Milei debe también revisarse más allá de este discurso, de esta estrategia narrativa. Querida Débora, un placer. La seguimos mañana. Claro, te extrañábamos. Sí. Yo también a ustedes. Gracias Ricardo. Gracias, un placer. Un placer. También el presidente Milei